Buenos días, Satnam. Buenos días, Ana. Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Cubero, Agat cuéntanos. bien, buen día. Me alegro volver a conectar contigo, Hermelinda. Bueno, pues aquí, no sé, se nos ocurrió el tema de conversar un poquito acerca de las prácticas espirituales al hilo de anteriores vídeos. En esta corriente que está viendo ahora muy generalizada de volcarse por temas espirituales, por prácticas espirituales, y cómo esas prácticas espirituales también se han ido poniendo acorde a los tiempos trepidantes en los que estamos, que son tiempos rápidos, en los que todo lo queremos para ayer, como solemos decir, y cómo las prácticas espirituales no se han quedado tampoco fuera de esa premura de querer ver resultados ya. Y pensé que, bueno, que podría ser interesante tener una charla con Bhagat, maestro, profesor de Kundalini Yoga, y que, bueno, nos explique un poquito cómo él ve, qué significa para ti una práctica espiritual, aparte de lo que se ve en el día a día. Pues muy bien, como nosotros hemos compartido en otras charlas así privadamente, que hemos tenido unas conversaciones muy, la verdad, muy íntegras, ¿no? Y bueno, y desde esa experiencia y conocimiento, que nos conocimos ya muchos años en clase y yo he seguido un poco por ese camino, eh, el tema de que tú estás comentando, ¿no? Sobre el cómo a través de la tecnología ha aprovechado ese vacío que se ha creado en el ser humano para poder manejarlo y manipular, porque está claro de que es una fuerza muy poderosa que, que está pues ahora mismo en auge porque hay un vacío. Entonces, eso se detecta y como el tema el- de la religión, ¿vale? Pues infundada de esa conexión en la que tú eh, tienes a través del espíritu con esa manera en la que nos conectamos con, con, con lo que ha sido la religión católica, ¿no? En aquella época, pues digamos que la gente se ha ido apartando desde esa perspectiva y hay un vacío muy grande. Sí. Entonces, ese vacío es el que aprovechan las nuevas tecnologías para poder captar, hacer captación, porque siguen teniendo la necesidad de creer en algo superior, Claro, claro, claro. ¿vale? Sí. Cuando en realidad la fe en en las enseñanzas de Cristo y todo lo que tiene que ver con ese propósito de la creación, eso sigue estando ahí. Esa es la cosa. Claro, claro. Y sigue estando ahí para nosotros, que sigue estando ahí para descubrirlo y que sigue estando ahí porque esa es la redención de no de otros pecados, sino de nuestra conexión espiritual con la creación. Le Exacto. podemos llamar Dios, Brahman, le podemos llamar porque al final eh, tú le puedes llamar a un árbol de un montón de nombres y se le da un árbol para diferenciarlo de otro y en un montón de idiomas, pero sigue siendo un árbol. Desde nuestra perspectiva tridimensional, pues estamos siempre con un juego, Exacto. como los niños salpicando pues en la piscina, siempre estamos jugando. Exacto. Pero eso no significa que el propio juego o sea dependamos de esa creación. Sin esa creación no podemos. Exacto. Exacto. Entonces, ya sabiendo esto, que la dirección donde tú te puedes conectar espiritualmente con tu identidad y con tu auténtica naturaleza espiritual debe de ser en una dirección recta, que es el amor a Dios, el amor a todo aquello que ya nos vino dado hace 2000 años como redención. Ujú. Entonces, una vez
que eso ha quedado claro, vamos a meternos ahora en el otro propósito y cómo se manejan las otras cuestiones de ese vacío, claro. con las diferentes técnicas que han creado y que no solo que han creado en los últimos años, sino que ya estaba creado también hace un montón de años en otra versión, en otra rama, Ujú. pero que esas ramas estaban incompletas, pero que han servido y siguen sirviendo para la satisfacción personal. Yo me Claro, siento bien. claro, 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 claro. Sí, sí, Ese es un poquito pues el enfoque, ¿no? sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de esa experiencia que he ido adquiriendo a través de esa paso, año y ramificación donde he ido practicando varias tendencias, desde, desde pues, el budismo, las prácticas del yoga hace muchos años por mi cuenta, eh, em, he estado en años también en una iglesia pues evangelista, he estado con otras técnicas, he sido un poco también ateo en un momento dado, luego he Ujú. vuelto de nuevo porque veía que eso no llevaba, era un círculo en pues, el mismo sitio Sí. y la energía siempre se estaba Ujú, moviendo, ujú. ¿vale? Entonces, cuando la energía se mueve y tú entiendes que esa energía va siempre ascendiendo, entonces es cuando te das cuenta. El Exacto. resto, la mayoría, he de pensar que está en la energía en la que siempre está como un gas. Ujú. Antes Él es de por que, el mismo sitio. antes de O que te se sume, levanta un poco, baja, se levanta, baja, pero no avanza. sí, sí, sí. Antes de que te sumerjas un poco en lo que son todas las prácticas que pueden llevar a cabo los seres humanos y demás, eh, em, uno pensaría que a lo mejor va persiguiendo prácticas espirituales porque se ha ido alejando de lo que es la esencia que, como tú comentaste al principio, ya somos, es decir, ya traemos de fábrica. Entonces, más que hacer o llevar a cabo prácticas espirituales, entre comillas, porque bueno, yo pienso que todo podría ser una práctica espiritual siempre que se lleve a cabo con conciencia. ¿Qué opinas tú al respecto? Es decir, ¿vamos buscando prácticas espirituales porque estamos demasiado separados de nosotros mismos y entonces tratamos de encontrar fuera de nosotros algo que nos vuelva a aproximar a lo que siempre fuimos y a lo que ya somos? En esto de que empezaste a enumerar ciertas prácticas espirituales para al final traerte al lugar en el que estás. ¿Qué opinas? ¿Que la gente está realmente muy separada de sí misma y por eso va buscando esas Vale, prácticas espirituales? bueno, yo lo que te puedo dar es una apreciación solamente, Sí, sí, claro. y cuando hablo de certeza es de lo que Uno experimenta. vivo, siento y experimento, ¿vale? Ujú, Entonces, eh, lo que yo percibo, ¿vale? De poquito, porque yo soy mi observador en ese sentido, ¿no? Es, hay una frase que creo que lo explica todo, ¿no? Solo los peces muertos se dejan llevar por la corriente. Entonces, vivimos en una sociedad que la gente se deja llevar por la corriente. ¿Qué significa? Que voy buscando estímulos afuera. Esos estímulos exteriores me dan la sensación de estar desarrollándome como persona y en la vida. Le doy sentido a la vida a través de mi trabajo, a través de lo que pienso con los demás, cómo me relaciono, ¿vale? Con los demás. Y ese sentido que le doy a la vida, pues me satisface. Y si me satisface, no tengo que pensar nada más. Cuando vengan los problemas, ya veré cómo los soluciono. claro, ¿Vale? Esa es claro. una versión eh, que estamos todos. La diferencia es que cuando tú decides desde tu voluntad, desde tu conciencia, que hay que trabajarla, pero para trabajar esa conciencia y estar eh, en esa visión más álmica, más espiritual, primero tenemos que aprender y despertar, o mejor, identificarnos como que estamos dormidos. Si no me identifico que estoy dormido, pues evidentemente no puedo despertar. Claro.
Entonces, cuando empezamos a tener experiencias que no tienen que ver nada con el mundo físico, sino con el mundo más bien espiritual, con otras dimensiones, esas experiencias es las que nos van dando señales en las que nosotros, como tenemos libre albedrío, eh, o la seguimos o la ignoramos. Si la ignora, vas a seguir con tu vida. Si la sigue y la voluntad está en esa proyección mental, va a haber cambios en tu vida. No hay término medio. Claro. O sea, o estoy aquí, o no es que estoy aquí, ahora aquí, no, no. Si estás aquí, estás aquí. Si estás aquí, pues que estés aquí. Ujú. Eso no quiere decir que si yo estoy aquí en esta experiencia espiritual, lo tengo todo solucionado. Va a ser que no, porque energéticamente y sutilmente, desde otra perspectiva yógica, nuestros centros energéticos son siete, aparte de otras historias, ¿no? Pero lo más centrado son siete, ¿no? Entonces, los tres primeros centros energéticos tienen que ver a los genitales y punto del ombligo, tiene que ver con el mundo terrenal, con aquello que para mí es real, en aquello que yo siento, que duelo, sufro, me alimento, experimento. Entonces, y desde el punto del ombligo hacia arriba ya, desde el estómago, pernón, pulmones, garganta, visión y espiritualidad, eso tiene que ver con los campos sutiles. Entonces, yo puedo estar muy bien conectado arriba, de una manera, tener pues, experiencias brutales, pero luego a nivel terrenal, pues no lo domino. Ahí patino, ahí Claro. tengo problemas físicos, tengo problemas de ver las cosas de otro punto de vista, de no delimitarme, de no comprender cosas a nivel, entonces igual yo puedo ser una persona muy terrenal, está bien afianzado, mucha seguridad, tener muchos proyectos, tener una capacidad de crear y sobre todo cuando hablo de crear, no es de crear armonía y belleza, sino de acaparar armonía y belleza a través del poder que nos da el tener. Y eso tiene que ver con el dinero. Ya, ya. Ujú, ujú. Entonces, cuando buscamos, no buscamos, sino cuando vamos canalizando todo eso, al darnos cuenta, si no nos damos cuenta, vamos a seguir, vamos, podemos estar toda la vida así. Claro. Ujú. Comprendemos que tiene que haber un equilibrio, pero el equilibrio no es el mío, sino que hay una naturaleza que busca su equilibrio. Cada Ujú. cuerpo necesita el suyo, Exacto, exacto. ¿vale? Ujú, Las enfermedades, todo esto tiene que ver con muchos aspectos sutiles y energéticos. Entonces, desde esas prácticas que tú comentaste al principio como profesor, maestro de estas técnicas de yoga, que al final no se trata de hacer un curso, te lo dan y tú eres una copia de lo que te dicen. Así que no. Esto es como meterte en una escuela donde te enseñan a manejar el pincel con la paleta. Y tú, luego, a través de esa herramienta, tú vas colocando y vas creando tu propia obra de arte. ujú. Eso es en cada uno. Si nosotros copiamos, es como tocar una partitura siempre igual. Claro, claro, Está la partitura, tú, pues yo soy músico, entonces, y las tocas siempre igual. Y para eso lo ujú. haces pues una máquina, que también lo Claro. puedes hacer. Entonces, desde esa perspectiva ahora de ese arte, nacemos con unas cualidades, unos dones y unos talentos, que eso es dado por la creación, que es Dios. Entonces, cuando entendemos ese don y ese talento como algo que no es mío, sino porque yo no tengo nada mío. De hecho, el cuerpo tampoco es mío. No hay nada mío. Lo único mío que podemos relacionar es la identidad a través de lo material.
claro, claro. Entonces, cuando sabemos manejar en ese mar, en ese barco donde puedan haber olas y ya no te mareas, entonces eres un buen marino. Ujú, ujú. Entonces, cuando aprendemos a navegar dentro de nosotros mismos y entender muchas cosas, empezamos a sentir, percibir, porque los sentidos es el primer eslabón para luego poder ir más allá. Si no desarrollamos la cualidad de los sentidos en su más apreciado sensibilidad, que por eso tenemos que tener buen olfato, buen paladar, una buena vista, no una buena vista si me hace falta gafas o no, sino de ver más allá de lo que eh, la influencia de mi receptor, que los ojos, yo no me veo los ojos, pero sé que tengo los ojos, de esa capacidad en la que ese espejo, entonces resolver ese Ujú, espejo, ujú, ujú, ujú. Sí, ver más digamos un allá, poco ver no más muchas allá veces, de lo aparente, claro. claro, de lo que es lo Ujú, físico, ujú, ujú, de el impulso, o sea, de la frecuencia, porque todo es frecuencia, ujú. de eso, yo a veces, pues yo suelo comentar, es que a mí las piedras me hablan. Entonces, cuando yo digo eso, es que no es que la piedra me habla como nosotros estamos hablando, Sí. sino que hay un lenguaje que no tiene que ver con lo estático, sino con lo creado. Entonces, siento esa conexión, no se explica, pero la siento. Y al sentirla y a percibirla desde esta experiencia, Ujú, entonces mi relación en el mundo exterior es diferente. claro. No es mejor ni peor, aquí no estamos hablando de No. balanceado. Sí, digamos que Vale. también estamos hablando un poco de ese grado de ese grado de conciencia, digamos, de conciencia de sí, de uno mismo, que eso, por ejemplo, también en la astrología siempre lo decimos, es decir, nosotros tenemos una configuración, en este caso el área que yo manejo, que es la astrología, es una configuración cósmica astrológica que se puede llamar de infinitas maneras, que se nos ha dado, que como tú comentabas, no es una pertenencia, sino digamos una habilidad, una destreza con la que este avatar cuenta y que supongo que las prácticas espirituales lo que nos tienen que ayudar a despertar ese deseo por conocernos, porque al tener ese deseo de conocernos, de acercarnos a la configuración que tenemos como individuos en esta experiencia tridimensional, supongo que es la manera de sentir que vamos con el flujo de la vida, con el flujo de la existencia, con el flujo del universo. Y entonces sí que podemos habilitar lo que comentas, ese poder entender a todos los seres, no solo a efectos humanos, sino a efectos de toda la naturaleza, como los animales, los árboles, las piedras, los minerales. Entonces, de alguna manera, yo creo que la práctica espiritual tendría que servir no como em, eh, una disciplina, digamos, una disciplina capricorniana para copiarnos y para ser todos iguales, como bueno, en este momento trending topic es ser todos espirituales, pues vamos a ser todos espirituales, sino que la práctica espiritual sea cualquier acto cotidiano que a mí me ayude a aproximarme a mí y a conectar conmigo, es decir, con mi esencia, y que esa esencia active conciencialmente lo que soy yo en esta experiencia para así poderme mover más fluidamente y más acorde con lo que veo, con lo que ven mis sentidos físicos, como tú comentabas, los tres chakras inferiores, pero que a la vez se unan con los superiores y hacer como una especie de fusión y que un poco ese día a día, ese sentir, ese experimentar la vida, no sea una separación, no sea que la vida va por un lado y yo voy por otro. No, digamos que la práctica espiritual vendría a conseguir eso, volver a unificarnos, ¿no? Mm, exactamente. Eh, mm, o sea, el conocerse a sí mismo es una tarea de toda la vida, Exacto, totalmente. porque nos conocemos a través no solo de la interacción, sino de el continuo aprendizaje diario.
hay mucha, hoy en día, gracias a Dios, por decirlo así, de esa manera, ¿no? Tenemos la tecnología que hace 30 años no la teníamos. Por irnos un poquito, no mucho atrás, ¿vale? Sin ser hace 200, 300, 400, 1000 años, ¿no? Que, entonces, es que vivimos en un momento de la historia de la humanidad tan potente que estamos desaprovechando totalmente ese reencuentro con nuestro Cristo interior. Lo desaprovechamos porque estamos tan metidos en los peces muertos de la corriente que en ese vaivén de la corriente buscamos aquello que no está allí, que está en otro lado. Pero estamos metidos ahí y eso es como una adicción. Sí. El que tiene adicción a algo, no vamos a llamarle la palabra cosa y sino apego, ¿vale? Para no, el apego. Ujú. Pero el apego no ha nacido conmigo, ¿vale? Ese apego he ido yo, en este caso, ¿vale? Adquiriéndolo porque en un momento dado tenía algo que, y esto me calma. Ay, pues venga, pues me como mis dulcitos porque el azúcar me calma, no Ujú. estamos hablando de los efectos. El tabaco me calma, esto me calma, esto me siento bien momentáneamente. No es que te sienta bien, porque realmente al cuerpo no le sienta bien. Lo que pasa es que el cuerpo no nos puede hablar como nosotros nos hablamos. Ujú. Pero cuando aprendemos a escuchar el cuerpo, a escucharlo, pero para escucharlo pues tenemos que meternos dentro, pero estamos siempre fuera. Entonces, estas técnicas que tú hablabas al principio nos ayudan a estar dentro, a percibirnos dentro, a sentir el riego sanguíneo, el corazón y cómo todos los órganos, que si nadie nos dice que tenemos un montón de cosas aquí, no lo sabemos. Ujú. Ujú. Estamos no en una ignorancia, sino que simplemente en una naturaleza. Claro. Un animal no sabe que tiene corazón, pero sí lo siente. Desde su ansiedad, desde su... Cuando ves que alguien le persigue, sale por pata. La adrenalina, si no se lo come, siente. Eso es sentir también. Se siente. Hemos dejado de darle valor al sentimiento Ujú. y lo hemos frustrado, castrado, para direccionarlo en la satisfacción. Ujú. Del ya, lo quiero ya. Claro. Entonces, Entonces, digamos que estas técnicas, la práctica espiritual, entonces, más que servir digamos, de sucedáneo de placer momentáneo, que supongo que es lo que la gente incluso va buscando en estos días, la práctica comer espiritual claro, porque debería de, tengo hambre. exacto, debería de servir más que Pero para cuando ya estoy lleno, no voy a comer más, porque me voy a reventar, pues ya está, claro. hasta que tenga vacío. Claro, claro. Entonces, como que la práctica espiritual se está, digamos, confundiendo en una especie de satisfacción instantánea, momentánea, de esa sensación de vacío, de separación que siento, y que de alguna manera hay que redireccionarla para que sea una especie como de toma de contacto interna, de responsabilidad interna, de disciplina interna, pero como una, digamos, como una emanación natural de mi estar conmigo día a día, momento a momento. Porque imagino que la práctica espiritual lo que persigue es satisfacer esa sensación de que si no hago algo, voy a sentirme que no pertenezco a esta sociedad o que no pertenezco digamos, a este conjunto de personas. Y la práctica espiritual lo que entonces va persiguiendo es esa, la pertenencia. Y que ese vacío que uno siente cuando hace una práctica espiritual lo que busca es satisfacer el que no me dejen fuera, el sentir que pertenezco a algo. Y claro, eso nunca se puede satisfacer porque realmente cuando uno se siente que pertenece es cuando uno está en uno mismo, ¿no? Lo que tú comentabas, que la práctica sirva para conectar contigo, con tu esencia, con tu cuerpo, que somos grandes desconocidos o nuestro cuerpo es un gran desconocido para nosotros mismos. Y entonces yo pienso que las prácticas espirituales lo que hacen en lugar de unirme a mí es
igual, en algunos casos, es separarme más, porque lo utilizo como como eso, como un sucedáneo momentáneo de placentero, ¿no? De sentir que estoy en donde se espera que esté, o en donde se supone que tengo que estar, como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? ¿No? O ese Mm, perseguir esa satisfacción instantánea y no como algo que es una toma de conciencia interna. claro, vale. Cuando hablamos de toma de conciencia, yo no me olvido nunca de que esta toma de conciencia es lo que es lo que me da la reflexión, la identidad, aquello con lo que yo me manejo. Eh, pero esa toma de conciencia, cuando la ponemos al servicio espiritual, crece, empieza eh, mm, a salir del aspecto más personal, del aspecto más egocéntrico, del aspecto más del yo, de cómo me construyo y de cómo eh, mm, yo percibo las cosas, porque al Del final, aspecto más separado claro, incluso de mí mismo, de mi claro, porque esencia. al final el estar vivo es cuestión de tiempo. Eh, mm, no podemos tener certeza de lo que nos puede pasar, porque no hay certeza absoluta, no hay, pero sí de las decisiones que tomamos. Entonces, cuando nosotros desde la razón, desde este lado, empiezo a comprender lo importante que es eh, mm, la- saber lo importante que es cada decisión, cada momento tenemos que respirar, inhalo, exhalo, que ni siquiera somos capaces de aprender a tener una relación de amor con la respiración, porque tú a lo que amas realmente, no le haces daño, no vas a hacerle daño. A lo que amas lo cuidas, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a tener esa relación interior, porque lo que me da la existencia no es solo el estar aquí, sino un montón de factores que tienen que unirse en armonía para luego poder conectar con esa parte eh, física, terrenal, con lo espiritual. Somos seres espirituales que hemos venido a vivir una experiencia terrenal y no unos seres terrenales que vamos a ver si encontramos una experiencia espiritual. Entonces, cuando empiezas a canalizar eso, y te puede llegar por un montón de mensajes, ¿vale? Y sobre todo por experiencias corpóreas, sueños, despertares, eh, y cuando te conectas con gente, personas que sí tienen esa relación espiritual de una forma más directa, ¿vale? Entonces vas aprendiendo y ya tú eres tu propia conexión espiritual y para eso hace falta un aprendizaje, unas prácticas. Y tener tú la certeza que esa dirección es la que tú necesitas. Hay gente que necesita, en otras religiones, hay un montón de religiones, ¿cierto? Y cada uno, pues, no, esta es la verdadera. No, esta es el camino verdadero. No, este es el camino verdadero, no, porque mi experiencia ha sido esta entonces. ¿Dónde vivimos todos? ¿En el mismo mundo? ¿En el mismo planeta? Lo que sabemos del planeta es lo que no han contado. ¿Te lo puedes creer o no? Ya está. Investigaciones van viniendo, sí, pero independientemente de esas investigaciones, somos seres de este planeta. Entonces, la creación es para todo. Todo es creación. Todo es Dios. Hay manifestaciones que fueron eh, verdaderas y que nos dieron la capacidad de entender de por qué Jesús llevó la cruz por nosotros, ¿vale? Entonces, cuando tú entiendes, vas conectando con ese propósito de que aquello no pasó por casualidad, no fue una casualidad que pasó allí, no, todo eso
igual en el Antiguo Testamento, aunque no tengo mucha formación pues, de momento sobre, para poder hablar del tema, pero sí tengo esa percepción, ¿no? Todo esto hay un mandato divino. Yo no lo quiero personalizar como identidad, como Dios, como que es un hombre creador y es, no, Dios, la creación es tanto femenina como masculina. No es un hombre, no es una mujer. Desde nuestra visión del mundo somos hombre y mujer, entonces hay una identidad que ¿vale? Que nos representa, pero el ser espiritual no es ni macho, ni hembra, ni tiene color, ni tiene, es una vibración, es un, Ujú, sis- es una luz de alta vibración. Y cuando estamos en este plano, es por algo, no es por casualidad. Entonces, cuando tú empiezas a descubrirte a través de esa visión espiritual, tú puedes elegir según donde tú te sientes, pero cuando tú vas sintiendo cosas, te vas desviando a un lado o a otro lado, hasta que aparece aquello que tú dices, este era el camino, aunque he estado antes, pero no lo reconocía, ujú, porque no estaba preparado. ujú, Y como no está, igual que un niño de 2 años no está preparado para conducir un coche, ujú. Cierto, no cierto. solo a nivel físico, sino a nivel de percepción de la realidad que hay que ir madurando a través de la experiencia y de lo que te va sucediendo. Ujú, Entonces tú eliges. Y cuando sabes, y cuando ya estás en ese camino, ya sabes que no hay otro. pero Para porque es algunos el será tuyo, alguno ¿no? y para De alguna otros otro. manera, cuando tú sabes que ya no hay otro camino es porque de alguna manera conectaste con tu sustancia. O exactamente, ya lo tienes claro. Como Ujú, decir, ¿y tú por qué te sientes tan seguro? Porque lo sé, claro. Pero porque porque lo estoy sé, aquí. no mentalmente, sino porque lo No, sé. porque todo, o sea, yo cuando hablo así con gente y tal, digo, si yo estoy vivo aquí es porque me ha dicho, porque dice, ese no es tu camino todavía, Claro. deja de hacer locura, que está en mi potestad, ¿no? Entonces Sí. me va guiando, entonces, porque yo me he sentido guiado, ¿vale? Entonces, cuando te va guiando, si no sabemos recibir el mensaje, vamos a estar en nuestra vida experimentando cosas que simplemente son banales. Como un pasatiempo, Como claro. toca la lotería, pero Ujú, eh, a veces dice, Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza, ¿no? Bueno, pues Dios no da sombrero a quien no tiene cabeza. Cuidado. Hay muchos dichos que un poquito es para, como eso mismo que tú has dicho, para todos los que van en la corriente, sigan en la corriente. sí, sí, Entonces, sí, sí. hay que saber Ujú, discernir, sí, 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 sí. ¿vale? Hay que Sí, saber sí. discernir. Entonces, cuando encuentras gente que tú sabes que ese es el camino y esa es, y si eso es por algo, como yo también pues he comentado, pues una persona, ¿no? Que la Ujú, amo mucho y también que la quiero mucho. Yo te encontré, pero tú me llamaste primero. Entonces, cuando tú tienes esa certeza en ti, desde mí, vale, yo hablo de mí, eso, desde ese punto de vista, como decimos, va a misa. O sea que eso ya está. claro, claro, claro. Otra cosa es lo que suceda, que eso sí son las decisiones que vamos a tomar. Que uno toma, Como ciertamente. no tenemos que tener certeza, porque Sí, Dios dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. exactamente. Exactamente, Entonces, exactamente. a veces uno, para contar los planes, hay que en voz bajita. Mira, Sí, 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 sí. ¿Qué recomiendas? ¿Qué prácticas espirituales recomiendas? No para evadirse, sino para regresar. vale, mira, mm, recomendaciones, digamos que, pues, bueno, yo me considero que no soy un médico para recomendar como un paciente, no, no, yo te Sí. recomiendo que no sé qué, no. Esto tiene que ver más bien con cómo yo me manejo, ¿vale? Cada persona tiene que experimentar lo suyo. Eso es importante que quede claro, que la gente no se referencie por nada más que lo que sienta internamente. Exactamente. Eso es Entonces, importante. desde eso o sea, de lo que acaba, pues,
digamos, pues que comentar. Eh, Primero me fui encontrando, no ya solo las cosas que le han sucedido a uno, en fin, toda esta historia, que eso no entra, sino que simplemente ir encontrando ese sentir interior donde te vas descubriendo. A mí me sirvió no solo muchas experiencias que a lo mejor no tiene que haber pasado, pero bueno, a lo mejor puedo pensar que si no he pasado esa experiencia no podía haber estado en esta. Entonces, un poquito, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? A través de estas técnicas de Kundalini Yoga, manejadas desde mis dones y mis talentos, como he comentado, es una herramienta que te pone y ahora tú eres el artista en la que Exacto. lo modela. Bueno, Eso es, lo he eso es. modelado a mi uso y semejanza. Y para eso yo le doy un nombre, que es Artao, que es el nombre que le tengo puesto pues a la finca. Finca Artao, espacio Artao. Y Artao viene es una palabra del prehélico donde hacían referencia a aquello que une al creador con su obra. Interesante. Entonces, cuando lo descubrí, empecé a descubrir desde esa visión. Ujú. Entonces, esta práctica de aprender a manejar la energía corpórea y mi energía a través de ese proceso más sanador, respiraciones, los crillas, la disciplina, pero no la disciplina como un elemento de dirección, porque la disciplina mata el amor en ese Ya, sentido, sino como amor. O ya. sea, me disciplino para poder ya obtener en mí esa, esa percepción. Y cuando eso ya lo tengo, la palabra desaparece. No Ah, tengo apego a eso, porque yo ya soy, ya estoy. No tengo, o sea, no me tengo que influenciar a mí mismo, ni tengo que alguien me direccione, es como decir, una disciplina, la ¿no? disciplina como emanación interna propia de mi ser, el que me Claro, guía, y no como porque, adoctrinamiento. claro, porque vivimos en una sociedad llena de palabras. Entonces, cuando hablamos de disciplinas, como que, y como estamos, venga, Ujú, disciplina, ujú, vale. Entonces, ujú. en un momento dado, o te vale porque no lo relacionas con otra cosa. Cuando ya Ya. dices, vale, aparte de mi vida, no necesito esa palabra ni relacionarme con esa palabra. Ujú, ujú. Entonces, cuando lo has hecho tuyo, fluye. Entonces, las Ok. técnicas de respiración, comprender el cuerpo, buscar el equilibrio energético entre lo que como, lo que mastico y lo que necesita el cuerpo. Entonces, crea esa relación, porque una relación, y cuando esa relación empieza a ser más afectiva, vamos entendiendo eh, mm, esa manera en la que nos unimos y nos sentimos unidos y respetados, Eso identificados. es, eso es. No estoy hablando de la parte más psicológica o emocional. Eso es un tema totalmente aparte, Ujú. pero que sí tiene que ver también con el equilibrio, ¿vale? Ya, 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 ya. Entonces, cuando empiezas a manifestar eso, las patologías físicas que hemos ido creando a través de nuestra existencia de tal, se van transformando, Ujú, ¿vale? ujú, ujú. Vamos a llamarlo así como hay una transformación en la que el cuerpo se reajusta. Ok. Sigo teniendo las patologías, pero están reajustadas. Entonces, al buscar ese equilibrio, la vida, la parte en la que nos conectamos con la vida, está eh, más armonizada con el todo. Eso por un lado a nivel físico Ujú. y a nivel espiritual, como tú, ¿vale? Pues, tú has comentado, empezar a conocerse a través del Evangelio está siendo la herramienta más eficaz de la que he estado y estoy dándome a conocer a través Ujú. eh, pues, del Evangelio. ¿Por qué? Porque quizás siempre he estado ahí, aunque me he desviado. Ya.
Entonces, para mí, el conocer a gente desde el amor ha influido también en no en tomar decisión, sino que en reconocerme y Sí. reconocer que ese es el camino. Ujú, ujú. O sea, que Y las luego que prácticas cada no, uno elija. exacto, que las prácticas para lo que nos sirvan es para recordarnos lo que ya somos realmente, ¿no? Para, digamos, Exactamente. A mí me para sirve, rubricar el final de la charla. ¿vale? A mí me ha servido de una manera, a otros les Claro, servirá de otra. exactamente, Cuidado, exactamente. Sí, 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 realmente, porque sí. cada uno es diferente. Hemos Sí. tocado varios temas de lo que es el tema terrenal y el tema espiritual y un poquito todo ese, y Ujú. desde mí ahora esa, esa, pues, esa manera de dirección única ya está, Ok, porque lo he sabido siempre y lo he exacto. practicado en muchas ocasiones, pero quizá no he estado en el sitio adecuado para darme cuenta Ujú, de ujú. que eso, de que esa parte es la que me faltaba. Exacto. Al final siempre pasa lo mismo. Tenemos que irnos muy lejos de nosotros mismos para saber que estábamos en el lugar en el que teníamos que estar. Es decir, nos vamos muy lejos de nosotros mismos para al final volver otra vez a casa, que es aquí en nosotros mismos. Y si Pues, no hay una experiencia de sufrimiento que no tiene por qué ser que me peguen, sino en la que hay un reflejo pues, pues, interior en que no comprende, entonces ahí empiezas a despertar exacto. que hay Ese- que evolucionar y hay que encontrar el camino por el cual hemos sido elegidos. Todo, exactamente. opino, hemos sido. Exacto. Ahora, el que tú te sientas elegido, otra cosa. Eso es, eso es, eso es. Bueno, pues Bagadet Singh, Eduardo Cubero, vamos a dejarle a la gente que sepa que te pueden encontrar en Gran Canaria, en Artao Yoga, ¿no? Es el nombre de la asociación. Sí, aunque está todavía un poquito todo En porque estoy más proceso. enfocado ahora en la Vale. creación, pero bueno, ya en su momento, Ujú, eh, ujú. cuando Dios lo decida, yo solo sigo la devoción y sigo pues el camino que supuestamente me ha marcado o yo siento que es así, pero Ajá. no voy solo, porque nunca estamos solos. No, no, Hay no. los ángeles, hay muchas, y sobre todo las personas, porque Eso es. donde nos reflejamos más es cuando encontramos a personas que realmente eh, sí importan en tu vida. Sí, señor. Bueno, pues lo dicho, Artao Yoga en Firgas, si la gente se pasa por ahí para que te conozca y eso, que seguimos ahí en el camino y que todo esto es un reencuentro de nuevo con nosotros mismos, con esos caminos que a veces nos traza la existencia. Un abrazo enorme, cuídate mucho, Un abrazo. Amén. chao, chao.